Hola, ¿cómo están todos? Lo prometido es deuda. Vamos a hacer una de las últimas lecturas de Roberto Art, en este caso escritor fracasado. Y en otro video voy a hacer un agua fuerte junto con una reflexión personal acerca de las lecturas que les estuve haciendo, la del jorobadito, las fieras y esta misma. Me gustaría que me dejen en sus comentarios qué sensaciones les generó estas lecturas, si ustedes ya habían leído a Roberto en otra de sus obras. Las clásicas son Los Siete Locos, Los Lanzallamas, El Juguete Rabioso. Por ahí si ya lo habían leído en otras obras, ¿qué les generó? ¿Qué les parece? Así que bueno, vamos ahora con la lectura de Escritor Fracasado y espero que les guste. Nadie se imagina el drama escondido bajo las líneas serenas de mi rostro. Pero yo también tuve 20 años, y la sonrisa de un hombre sumergido en la perspectiva del triunfo próximo. Sensación de tocar el cielo con la punta de los dedos, de espiar desde una altura celeste y perfumada el perezoso paso de los mortales en una llanura de ceniza. Me acuerdo. Emprendí con entusiasmo un camino de primavera invisible para la multitud, pero auténticamente real para mí. Trompetas de plata exaltaban mi gloria entre las murallas de la ciudad embadurnada groseramente, y las noches se me vestían en los ojos de un prodigio antiguo por nadie vivido. Abultamiento de ramajes negros, sobre un canto de luna amarilla trazaban en mi imaginación panoramas helénicos, y el susurro del viento entre las ramas se me figuraba el eco de bacantes que danzaran al son del sistro y laúdes. Oh, aunque no lo creáis, yo también he tenido 20 años soberbios como los de un dios griego, y los inmortales no eran sombras doradas como lo son para el entendimiento del resto de los hombres, sino que habitaban en un país próximo y reían con enormes carcajadas, y aunque no lo creáis, yo los reverenciaba, teniendo que contenerme a veces para no lanzarme a la calle y gritar a los tenderos que medían su ganancia tras enjalbegados mostradores: «Vedme, canallas, yo también soy un dios rodeado por grandes nubes y arcadas de flores y trompetas de plata». Y mis 20 años no eran deslustrados y feos como los de ciertos luchadores despiadados. Mis 20 años prometían la gloria de una obra inmortal. Bastaba entonces mirar mis ojos lustrosos, el endurecimiento de mi frente, la voluntad de mi mentón, escuchar el timbre de mi risa, percibir el latido de mis venas para comprender que la vida desbordaba de mí como de un cauce harto estrecho. El ingenio afluía a cada una de las frases que pronunciaba. Era mi carcaj de flechas y alegremente las disparaba en torno mío, creyendo que el arsenal sería inagotable. Los hombres de 30 años me miraban con cierto rencor. Mis camaradas me auguraban un porvenir brillante. Por cierto, me encontraba en la edad en que la sonrisa de las mujeres no nos parece un regalo demasiado extraordinario para premiar la violencia de nuestros zafarranchos de combate. Y viví. Viví tan ardientemente durante tantos días y numerosas noches que cuando quise reparar cómo se produjo el desmoronamiento, retrocedí espantado. Una gotera invisible había cavado en mí una caverna ancha, vacía y oscura. Y así como el inexperto viajero que se aventura por una llanura helada y repentinamente descubre que el hielo se rompe, mostrando por las grietas el mar inmóvil que lo tragará, así, con el mismo error, yo descubrí la catástrofe de mi genio, el deshielo de mi violencia. Las grietas de lo que yo creía tierra firme pertenecían a una fina capa de agua endurecida. Bastó la leve temperatura de un éxito para derretirla. Me prodigaron excesivos elogios. Alguien me hizo un maleficio. Triunfé demasiado rápidamente en aquel círculo de pequeñas fieras, para cada una de las cuales la más preciosa flor con que podían adornarse eran una vanidad regada con adulaciones. No sé. Después del éxito estrepitoso, mi entusiasmo decayó verticalmente. ¿Agotamiento de la vida miserable que había ardido violentamente un instante en mí?
consecuencia de la total entrega en la única y última obra? No sé. Mortal penuria, congoja de viajero perdido en el desierto. Quise retroceder y el orgullo me lo impidió. Pretendí avanzar, pero la ciudad que antes dilataba ante mis ojos calles infinitas, cada una de las cuales conducía a una altísima metrópoli multicolor, de pronto se acható. Y entre las murallas enjabelgadas me sentí pequeño e irrisorio, y envidié la dicha de los comerciantes que había despreciado, y anhelé yo también sentarme en una mesa de madera cepillada y comer mi pan y mi sopa, sin la amargura del fracaso, ni el mal recuerdo del buen éxito. ¿Cómo describir el tormento que me infligía la vanidad, la encendida batalla entre los residuos de sensatez y el escombro de la soberbia? ¿Cómo describir mi llanto ardiente, mi odio encandecido, la desesperación de haber perdido el paraíso? Oh, para ello se necesitaría ser escritor, y no lo soy. Ved mi rostro sereno, mi sonrisa fría de hombre bien nacido, mi cordialidad cortante y medida como la vara de un tendero. Fue aquella una época terrible. Los trabajos de mi sensibilidad se convirtieron en el juego de un mecanismo enloquecido, alternativa de ilusiones rojas y realidades negras. Por instantes no me quería convencer. Miraba hacia mi pasado, separado por el brevísimo intervalo de 2 años, y experimentaba el terror del hombre que ha vivido un siglo. Un siglo en plena esterilidad, sin escribir una línea. ¿Comprenden ustedes lo horrible de semejante situación? 2 años sin escribir nada. Tildarse autor, haber prometido montones y mares a quienes se molestaban en escucharnos y encontrarse de pronto a bocajarro con la conciencia de que se es incapaz de redactar una línea original, de realizar algo que justifique el prestigio residuo. ¿Comprenden ustedes lo punzante que resulta aquella infame pregunta de los amigos capciosos, que aproximándose a uno, dicen con una ingenuidad que innegablemente trasciende a maligna satisfecha? ¿Por qué no trabajas? O si no, ¿cuándo publicas algo? Para poner dique a preguntas indiscretas o insinuaciones irónicas me revestí de la tiesura del espectador que ha superado las pobrezas de las actividades humanas. Tuve que defenderme y comencé a desperdigar frases. La vida no es literatura. Hay que vivir, después escribir. No inútilmente se finge el fantasma. Llega un día en que se termina por serlo. Así, insensiblemente fui impregnándome de cierta acidez que infiltró en todas mis palabras un resabio de ironía agria, cierto hedor de leche cortada. La gente me oía instintivamente. Tuve renombre de cáustico. Mis chistes, los mejor intencionados, resultaban de simple doble sentido, perversos, y los papanatas me cobraron un miedo terrible. Con esa malignidad en el movimiento de los ojos que hace tan repulsivos a los ratones, descubría lo ridículo donde nadie lo sospechaba. Aproximarse a mí equivalía a resignarse a recibir una puya insolente. Mi actitud más benévola podía traducirse en estas palabras: permanezcamos en la superficie de las cosas. Me deleitaba revolotear como un lechuzo. No sé por qué. Tampoco sé por qué gasté bromas tremendamente pesadas a los que tomaban la vida en serio. E incluso sostuve que únicamente los badulaques profundos le concedían importancia a lo que nacía de ellos. Lo cual no impedía que de continuo se formaran en la superficie de mi conciencia grietas que rezumbaban amargo salitre de envidia. Nada me ofendió más profundamente que el éxito de un compañero a quien despreciaba en mi fuero interno. Cierto es el éxito que era una bagatela comparado con los que podía obtener yo explotando las posibilidades encerradas en mí.
Recuerdo muy claramente que me acerqué a mi camarada y lo felicité indulgentemente irónico. Era una congratulación muy de estilo para molestar a personas que consideramos inferiores a nosotros. Nunca podré olvidar un detalle. El felicitado me examinó bruscamente, con el odio y la curiosidad de hombre en fiesta que descubre que un malhechor entró en su casa. Careció de tacto para ocultar su sorpresa, y yo sin poder contenerme agregué: «Has hecho una obra hermosa. Lástima que hayas descuidado un poco el estilo». Él me miró como si se preguntara a sí mismo: ¿qué busca aquí este desconocido? Indudablemente el éxito tiene muy mala memoria. Aquel amigo me debía servicios y bondades extraordinarias, pero también es cierto que mi felicitación estaba muy distante de ser sincera. Era una limosna abortada entre labios helados. Cuando me aparté de él, me prometí trabajar enérgicamente. Yo era una esperanza. Y una esperanza sin proporciones es siempre superior a una realidad mensurable. Espoloneado por mi amor propio, juré ir muy lejos, sin cavilar por un instante que mi muy lejos pertenecía al pasado. Es tan fácil, por otra parte, enunciar propósitos sin proporción. Sin embargo, repetía dichas palabras, trataba de embriagarme con su contenido, inyectarme los horizontes que englobaba. Intentaba provocar mis sentidos, esa especie de sonambulismo lúcido que precede al acto de crear. Pero por más que insistía en repetir el ritornello optimista, por más que me gritaba a mí mismo que era un genio magnífico, capaz de conquistar el África y la América, mi fraseología dejó totalmente impasibles las facultades creadoras, y tuve nuevamente ante los ojos el espectáculo de una vida vacía y frívola. Me indigné contra mi intelecto. Hice tentativas de intimidar a la inspiración, de infiltrarme en mi propio subconsciente. Era indispensable que él obedeciera y trabajara a mi servicio, pero fue todo inútil. No olvidaré nunca que me encerré una semana entre cuatro paredes, a la espera de la maravillosa fuerza que debía inspirarme páginas inmortales. Pero el único fenómeno que provocó tal encierro consistió en una violenta intoxicación tabacosa, y aburrido de hacer el ermitaño, me lancé a la calle a buscar la vida. ¿Por qué yo no podía producir y otros sí? ¿Dónde radicaba la misteriosa razón que hacía que un hombre que se expresaba como un imbécil escribiera como si tuviese talento? ¿En qué consistía la personalidad? ¿Cómo se construía la personalidad? Si yo conocía individuos sin ella que en su vida práctica, pero que en sus páginas dejaban a ras de línea lingotes de originalidad. Y sin embargo, eran incapaces de contestar con mediana habilidad una provocativa ingeniosidad mía. No se me ocultaba que carecía de anhelos específicos, amor, una ilusión, ensueños. No es suficiente querer escribir. El fervor de mi juventud, ya me sentía viejo, había sido sustituido por un bloque de indiferencia, dura como el granito. Y sin embargo era joven, leía hermosos libros, mi concepto de lo armonioso y de lo bello rebalsaba en teoría muchas veces al que pudieran tener otros que sin necesidad de él creaban obras. Un día me encontré cara a cara con la soledad del intelecto que ningún hombre normal puede sospechar en un prójimo. Desierto del alma humana, liso y gris. ¿Para qué caminar allí? Si en cualquier punto se puede caer y morir o dormir, y el sol está siempre en lo alto y ninguna sombra se mueve en dirección a la vida. ¿Por qué allí la vida es quietud y el silencio sepulcral? Pensé en matarme. Un gramo de cualquier veneno resolvía mi problema. Después retrocedí y las cúpulas de los edificios me parecieron más nuevas, y los brotes de geranios en los pobres tiestos más verdes y jugosos. Pero la verdad es que estaba vacío como una naranja exprimida. ¿Exprimido por quién?
No sé. Las únicas iniciativas que partían de mí se referían a mi persona y no podían interesar a nadie. Por mucho tiempo abandoné la mesa de trabajo, vagabundeé y tuve amigos exóticos, orgullosos de que me burlara de ellos porque admiraban en mí al genio muerto que creían vivo. En distintos parajes descubrí que los bomberos son caritativos y bondadosos con los que admiran, y entonces odié y desprecié aún más la bondad y la caridad, porque siempre odiamos y despreciamos a aquellos a quienes les robamos algo, aunque sea un trocito de embobamiento. Personalidad extraña y femenina la mía. Detestaba la felicidad de los simples y los ingenuos, y simultáneamente buscaba su compañía, como si ellos, únicamente ellos, pudieran retañar esa profunda úlcera de mi desprecio, vertiendo siempre su pus de egolatría, una pudredumbre de veneno dinamita. Con este crecimiento de la vanidad arreció también mi soberbia, y me juzgué un intocable, estatua de mármol, blanco, en la cual era un pecado proyectar una sombra. Volví los ojos a mi obra realizada hacía mucho tiempo y la proclamé perfecta, impecable. A quien quería escucharme le explicaba que sólo el respeto a mi creación anterior me impedía producir algo nuevo, que no fuera muchas veces superior a ello. Y superar aquello, era tan difícil superar aquello. Y la gente se lo creía o no se lo creía. Y digo que no se lo creía porque alguna vez creía descubrir en un semblante enemigo el escorzo de una sonrisa irónica, como si compadecieran mi presunción. Pero tanto cuidaba de mi orgullo, que casi siempre encontraba la forma de convertir en enemigos a aquellos que podían conocerme más penetrantemente de lo que me convenía tolerar. Luego hallé un pretexto que, sin ser muy serio ni muy convincente que digamos, me satisfizo durante cierto tiempo. Cualquier estado de ánimo que pudiera expresar, cualquier trama que imaginara, la habían compuesto anteriormente a mí muchas generaciones de artistas, infinitas veces. Cierto día le confesé estos pensamientos a un amigo mío, cuyo propósito consistía en ejecutar lo que nosotros en nuestra ridícula jerga denominamos una obra de aliento. Con imágenes que la inspiración del momento rebuscaba brillantes, le tracé a mi camarada un panorama del mundo del intelecto y de la belleza creado en el espacio de los siglos por sucesivas etapas de trabajo, y terminé mi disertación con estas palabras. ¿Te parece lógico suponer que nosotros, seres minúsculos, podremos superar lo que ellos tan perfectamente acabaron? Mi amigo era un poco botarate. No se dio cuenta que trataba de desanimarlo irónicamente. Ingenuamente entusiasmado me aconsejó que escribiera una especie de decálogo de la no acción. Y tomado en mi propia trampa, la trampa del necio, como no sé quién dijo, le prometí realizarla. Más aún, dejándome atrapar por el espíritu de la falsedad, le contesté que ya había comenzado a redactar el panorama de la obra negativa. Y por un momento creí en mi propia mentira, y hasta deliré con ella, porque le escribí un comienzo de capítulo que en ese preciso instante se me ocurrió. Embriagados, él con la estructura de su obra de aliento y yo con el decálogo de la no acción, transcurrimos un día hermoso y una noche bellísima. Conversamos hasta la saciedad de lo que realizaríamos, qué procedimientos estéticos utilizaríamos para aturdir de admiración a nuestros prójimos, y al amanecer de otro día nos apartamos hartos de vino y fatigados por los malabarismos derrochados en esa pirotecnia de entusiasmo inútil. Y nuestro camino no fue hacia la mesa de trabajo, sino en dirección a la cama. Pasado el momento de embriaguez, no me faltaron motivos para pensar seriamente en aquel proyecto. ¿Qué escrúpulo podía impedirme escribir un libro negativo, fabricar algo así como una Eclesiastés para intelectuales sietemesinos, demostrándoles con habilidad cuán engañosos resultaban sus esfuerzos
frente a la estructura del universo. ¿A quiénes aprovechaban sus esfuerzos estériles? ¿No era preferible vender telas de un mostrador o pasar vituallas en una ferretería a sacrificarse? ¿Y al final con qué ventajas? Para que un lector desconocido se distrajera algunos minutos en una lectura despreocupada que jamás sospecharía cuántos esfuerzos había costado. ¿Quién más que yo estaba autorizado a escribir esas líneas repletas de angustiosa verdad? No había creado una obra. No era célebre todavía para los que aún creían en mí. Al final del nuevo libro palpitaba en mi mente. Asistía al crepúsculo de los mundos. Olas de fuego se tragaban costras inmensas de planeta como una hoguera traga virutas de papel. Las ciudades se resquebrajaban, los granitos y los hierros se licuaban semejantes a maquetes de cera al aproximarse la tempestad de fuego. Entonces, desde el fondo negro y escarlata de aquella hoguera, surgía el ridículo fantasma de un poeta. Las manos enclenques cruzadas sobre el pecho y el rostro fino, engoguerado desafiando las llamas, con voz atiplada entre el tumulto pronto de los elementos preguntaba: ¿Y mis libros? ¿Cómo es que el fuego no respeta mis libros? Sus libros. ¡Uf! El universo se estaba derritiendo en la nada. Una saliva amarga me llenaba la boca de palabras acres. Era necesario escribir ese libro de desolación frente a la eternidad, que cada corazón florecido en mirtos y con cantos de pájaros en sus oquedades se enfriara en el paisaje de mis palabras atroces. Y entonces yo, quedaría únicamente yo. No me faltaron motivos más o menos serios para aplazar el trabajo que me había propuesto llevar a cabo. La noticia llegó a desparramarse, y durante 15 días me exhibí en los cafés frecuentados por el hampa de la literatura, afectando aires de hombre contrariado por un extraordinario proyecto. Algunas revistas de literatura a base de pastaflora y azul de metileno comentaron la estructura de mi nueva y futura obra, y durante unos 10 días disfruté el gozoso placer de ser interrogado por idiotas de todo calibre, interesados en conocer qué profundidades humanas iba a tocar ahora. Me devoró mi mentira y comencé a trabajar como si perteneciera a un auténtico propósito el llevar a cabo obra semejante. Mas, ¿hasta qué punto es posible engañarse a sí mismo? Insensiblemente los ánimos se me cayeron. Las frases que escribía se atropellaban como abortos de pensamiento sin ton ni son. La soledad del cuarto me inspiró repulsión. Decidí a los flamantes libros que comprara para ilustrarme eruditamente sobre la no acción. Y un día resueltamente acaté los impulsos de mi voluntad y me confesé que no podía darse nada más estúpido que el trabajar sobre una obra en el cual el primero en no creer era yo. Sustituí mi programa de labor por otro, más tarde por un tercero, hasta que por rebote de inercia en el pensar volví sobre mis pasos para enseñarme con el alborotado plan del decálogo de la no acción, que tampoco terminé de bocetar, porque la inspiración se me había enfriado. Finalmente, mandé todo resueltamente al diablo. La vida era breve. Más que ridículo resultaba el hombre que consumía su juventud garabateando infames papelotes. Por optimista que se fuera, había que reconocer que con la literatura no se reformaría a la humanidad. Y aunque semejantes razones, a pesar de ser verdaderas, no respondían a los más íntimos anhelos de mi fuero interno, ¿qué podía hacer yo? Por fin un día creí interpretar el secreto del reiterado silencio del fuego sagrado que llevaba en mí. Descubrí que me estaba volviendo exigente. Si yo no producía como ciertos escritorastros designados con el apelativo de conejos o mozos de cuerda de literatura, era porque me estaba volviendo exigente. Eso. Y la exigencia bien entendida comienza por nuestra propia casa. Nada de producir a la marchanta porque sí. Nada de prodigarse ni de trabajar día y noche, noche y día, ni de infestar los periódicos con la firma. Ello era indigno de un escritor que se respete a sí mismo. Amigos, peroraba yo enfáticamente,
Amigos, hay que ser un poco exigentes, conservar el pudor de la firma. En la época en que pronunciaba esas palabras, creo que ni la más recatada doncella tenía tanto pudor de su virginidad como yo de mi firma. Me cabe el honor de haber fundado en Buenos Aires esa logia de exigentes. Comencé a lanzar la petulante frasecita en las exposiciones de pintura, en las conferencias literarias, en los conciertos y estrenos teatrales. Cuando me veía rodeado de un círculo de personas de mi conocimiento, empezaba la cantinela. Seamos exigentes, compañeros. Si nosotros no salvamos el arte, ¿quién lo salvará? Convengan ustedes conmigo. Tengan la honestidad de convenir que la frasecita encerraba la potencia de un apostolado severo, cierta dignidad de hombre honrado que repudia el esperpento de los eternos preñados de la literatura. Un hombre que a la luz del sol y de las lámparas de 200 bujías tiene la audacia de proclamar que hay que ser exigente y comienza él por someterse a su principio, no escribiendo ni una sola línea por razones de exigencia, no puede ser un pedante ni un hipócrita. La tesis prosperó, se convirtió en cátedra. Muchos cretinos comenzaron a respetar mi posición espiritual. Incluso numerosas personas que no simpatizaban conmigo, del día a la noche experimentaron hacia mí una extemporánea amistad, estrechándome efusivamente las manos y prometiéndome solidaridad eterna al tiempo que me estimulaban. Usted tiene razón, hay que ser exigente. El que no es exigente consigo mismo, mal puede serlo con los demás. Y aunque parezca mentira, varios sujetos que preparaban obras maestras suspendieron su harta labor al grito de «¡Abajo los conejos de la literatura!». Fue el año de oro de la literatura parda, la gran época del mulatismo literario.